Inversores, ¿qué tal? Antes de hablar de las entradas o de estrategias, hay algo que es imprescindible y algo que debemos entender a la perfección. Primero que nada, un gráfico no es una predicción, es más bien un mapa. Y si no sabes leer un mapa, no importa qué tan buena sea tu estrategia, te vas a perder. Cuando hacemos un gráfico no estás viendo simplemente líneas, velas o colores, estás viendo una representación visual de cómo el mercado ha aceptado o rechazado precios a lo largo del tiempo. En términos técnicos, eso se le conoce como acción del precio, la forma en que el precio se mueve como resultado de órdenes ejecutadas en el mercado. Cada movimiento que aparece en el gráfico es consecuencia directa de órdenes reales, órdenes de compra, órdenes de venta, cierres de posiciones y participaciones que deciden no intervenir. Todo eso queda reflejado en un solo lugar, en el precio. El gráfico no muestra intenciones individuales ni explica motivo. No te dice quién compró ni por qué vendió. Te muestra el resultado final de todo ese proceso. Te muestra cómo va evolucionando el precio en función del tiempo. Por eso el gráfico no interpreta ni anticipa nada. No tiene criterio propio, no toma decisiones. Desde el punto de vista técnico, un gráfico es simplemente una información organizada. Datos de precios estructurados en el tiempo para poder ser analizados. Cuando entiendas esto, dejas de buscar historias dentro del gráfico y empiezas a leerlo como lo que es, un registro objetivo de lo que el mercado ya hizo. Y esa es la base sobre la que se construye todo el análisis técnico. Ok, entonces antes de hablar de tipos de gráficos, hay que entender algo muy básico. ¿Qué es realmente un gráfico? Como dijimos anteriormente, es una forma de organizar toda la información de manera visual. En los mercados financieros, esa información siempre responde a dos preguntas: ¿cuándo ocurrió algo y a qué precio ocurrió? Por eso todo gráfico se construye sobre dos ejes. El eje horizontal, conocido como eje X, representa el tiempo, no representa movimiento, no representa direcciones, representa la secuencia en la que va ocurriendo los precios. Puede ser en minutos, en horas, días, semanas o meses. El eje X no nos dice si el mercado está subiendo o está bajando, nos dice cuándo ocurrió cada cambio. Sin tiempo no hay proceso, solo habría precios aislados. Entonces en el eje vertical, conocido como el eje Y, representa el precio. Es donde vemos a qué nivel se están realizando las transacciones. Cada punto, barra o vela del gráfico es un precio expresado en un momento específico del movimiento. Entonces el eje Y nos dice cuánto vale el activo y el eje X nos dice cuándo valía eso. Ahora, si siempre estamos trabajando con tiempo y precio, existen distintas formas de representar esa misma información. Y ahí es donde entran los distintos tipos de gráficos. No solo existe un solo tipo de gráfico, existen distintas formas de representar la misma información y cada una te da un nivel diferente de detalle. Los más comunes son tres: el gráfico de línea, el gráfico de barras y el gráfico de velas japonesas. Y aquí va la clave: ninguno va a ser mágico. La diferencia real no está en cuál predice mejor, sino en cuánta información te entrega y qué tan fácil es interpretarla. Hoy en día muchos contenidos enseñan directamente el gráfico de velas como si fuera el único que existiera o como si fuera el punto de partida obligatorio. Y gente, no lo es. El gráfico de velas es muy útil, buenísimo, pero no reemplaza a los demás. O sea, todos los demás son muy útiles también, son exactamente igual de útiles y son exactamente igual de buenísimos. Cada tipo de gráfico cumple una función distinta y entender eso te da una lectura más completa del mercado. Por ejemplo, el gráfico de línea es más simple. Normalmente muestra solo el precio de cierre. Entonces, este va a ser muy bueno y muy útil para ver la dirección general sin distracciones ninguna. Cuando quieres responder preguntas como ¿el mercado está subiendo, bajando o está lateral? Una línea puede ser más clara que cualquier otra cosa. Luego está el gráfico de barra. Este ya muestra apertura, muestra los máximos, muestra los mínimos y los cierres. Es un formato más técnico y clásico, muy usado en el análisis tradicional porque permite ver el rango completo del periodo, sin añadir interpretaciones visuales extras. Y finalmente están las velas japonesas. Las velas contienen exactamente la misma información que las barras, la diferencia no es el dato, es la forma de presentarlo. El cuerpo facilita ver rápidamente si el cierre quedó por encima o por debajo de la apertura, y las mechas muestran hasta dónde el precio intentó moverse. Por eso son tan populares. No porque sean superiores ni nada de eso, sino porque el ojo humano las procesa más rápido, son más fáciles de ver. Ahora, entonces, ¿cuándo elegir cada uno? Sencillo. Si quieres una visión general limpia y sin ruido ninguno, el tipo va a ser el de línea. Si a diferencia buscas una lectura técnica clásica del rango y la estructura del periodo, el de barra va a ser tu mejor aliado. Y si lo que quieres es ese mismo nivel de detalle, pero con una lectura más visual e intuitiva, el de velas es lo que estás buscando. Y esto es muy importante dejarlo claro. Aquí no estamos eligiendo cuál es mejor para operar. Todavía no estamos operando. Estamos aprendiendo a leer cada uno. Entonces, una vez más, la plataforma que estoy usando se llama TradingView. Algo sencillo, simplemente vamos a hablar un poco de cómo usarla y tal. Aquí tenemos todos los diferentes marcos de tiempo. Aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos que vamos a usar. Tenemos el de barras aquí, el de vela y el de línea. Para cambiarlo simplemente tocas aquí el estilo de la barra. Si quieres ponerle una de estas zonas, simplemente darle a favorito. Te van a salir lo que quieras usar aquí.
Estos son los tres que vamos a utilizar hoy. Aquí vemos también los indicadores, las alertas, todas esas cosas las vamos a ver poco a poco. Esta zona de la izquierda, toda esta zona vertical de la izquierda, vamos a saber cómo usarlas también poco a poco, y cada uno de ellos vamos a detallarla a fondo en videos más adelante. Seguimos con lo que estábamos. Cada vela representa un periodo de tiempo definido. Ese periodo lo decide el marco temporal en el que estamos observándola. En este caso estamos viéndolo en el periodo de diario, pero también puede ser en una hora, también pueden ser en 4. Puedes elegir entre varios marcos temporales, depende de lo que estás analizando. En diario, que era como lo teníamos, pueden ser en semana, pueden ser en meses, pueden ser en minutos, aquí más pequeño. Cada uno de esos muestra lo que está representado en el marco temporal. Si lo tienes en un minuto, cada una de estas representa un minuto. Si lo tienen en meses, cada una de estas representa un mes. Si lo tienes en día, estas representan un día cada una, y así sucesivamente. Entonces, dentro de este periodo ocurrió algo muy concreto. El mercado abrió en un precio, se movió hacia arriba, se mueve hacia abajo y finalmente cierra en otro precio. Eso es lo que la vela resume. No importa si estás viendo un gráfico de minuto, uno semanal, todas las velas cuentan exactamente la misma historia. Te dicen dónde empezó el precio, te dicen hasta dónde fue capaz de llegar y te dicen dónde terminó. Desde un punto de vista técnico, cada vela contiene 4 datos fundamentales. Tiene la apertura, tiene los máximos, los mínimos y los cierres. Si no has visto esto, te lo voy a dejar en un video por aquí que hablamos de las cosas más básicas de las velas y de las gráficas. Entonces, con solo estos 4 datos ya puedes entender mucho más de lo que parece, porque una vela no muestra intención futura, no te dice qué va a pasar después, te muestra qué ocurrió durante ese periodo de tiempo, dónde fue que el mercado encontró la aceptación y dónde encontró el rechazo, y también dónde decidió quedarse finalmente. Por eso, cuando hablamos de control, no hablamos de ganadores definitivos, sino de qué lado logró imponerse durante ese intervalo de tiempo, quién empujó el precio y quién no pudo sostenerlo. Una vela no te va a predecir el futuro, una vez más. Una vela más bien resume la batalla. Más adelante aprenderás a interpretarla. Hoy solo necesitas entender qué son exactamente. Antes de las velas, el formato más utilizado en el análisis técnico fue el gráfico de barras. Una barra representa exactamente la misma información que la información que te da una vela. Presenta su apertura, su máximo, su mínimo y el cierre. La diferencia no está en el dato, está en la forma de mostrarlo. En una barra el cuerpo no existe como tal. Lo que ves es una línea vertical que marca el rango completo del movimiento y pequeñas marcas laterales que indican dónde abrió y dónde cerró el precio. Este formato es más sobrio, más técnico y menos visual. Por eso ha sido tradicionalmente usado en análisis clásico y profesional, donde la prioridad no es la estética sino la precisión. Las barras obligan a mirar con más atención, con más detalle. No te gritan la información, más bien te la están mostrando. Y eso para cierto tipo de análisis es una ventaja. Entonces, ¿cuándo va a tener sentido elegir un gráfico de barras hoy en día? El sentido lo tiene cuando tu objetivo no es sentir el movimiento del precio, sino entender su comportamiento. Las barras te obligan a fijarte en el rango completo del periodo, desde el máximo hasta el mínimo, y en dónde ocurrió realmente el cierre. Al no tener un cuerpo coloreado como las velas, el gráfico de barras reduce el impacto visual. No hay verde ni rojo dominando la pantalla. No hay una sensación inmediata de que sube o de que está bajando. Eso es importante porque el color, aunque parezca algo menor, influye muchísimo en cómo interpretas toda la información. Entonces, con barra, el ojo se entrena a leer los datos, no los estímulos. Muchas veces incluso se usan las barras solo en blanco, ni siquiera le da un color. Entonces, otro ejemplo que tenemos es que si analizamos los movimientos amplios, zonas de consolidación o rangos de precio prolongados, las barras te ayudan a ver la estructura sin distracciones. También son útiles cuando quieres evaluar cómo se distribuye el precio dentro de cada periodo, sin que el cuerpo de la vela te sugiera una narrativa inmediata. Por eso, aunque hoy las velas sean más populares, eso sí es real, y sean más intuitivas para la mayoría, las barras siguen siendo muy indispensables. No porque sean mejores, ninguna va a ser mejor que la otra, de eso se habló y grábense eso en la cabeza, sino porque son más neutrales a la hora de analizar. En el análisis técnico, reducir todas esas distracciones visuales es una forma directa de ganar claridad. Y luego, otro tipo de gráfico que tenemos es el gráfico más simple de todos, el gráfico de líneas. En la mayoría de los casos, una línea solo representa un dato, el precio de cierre. No muestra rangos, no muestra extremos, no muestra luchas internas dentro del periodo. Entonces, ¿para qué rayos usar este? Porque elimina todo tipo de ruido. El gráfico de líneas no está pensado para el detalle, está pensado para responder una sola pregunta: ¿cuál es la dirección general? Cuando quieres ver estructura de fondo, tendencias amplias o comparar activos sin distracciones, la línea es una herramienta muy útil. No es inferior, no es básica, es intencionalmente simple. Sacrifica el detalle para ganar claridad. Entonces, ¿cuándo va a tener sentido elegir un gráfico de líneas? Cuando tu objetivo no es analizar el movimiento día a día, sino entender el desarrollo general del precio. Cuando necesitas una visión de conjunto, no una microlectura.
Por ejemplo, para comparar distintos activos, evaluar comportamientos de largo plazo o detectar fases amplias del mercado. Al mostrar solo el cierre, las líneas reduce interferencias. No te distrae con extremos momentáneos ni con movimientos inesperados. Eso lo hace especialmente útil para análisis de contexto, para responder preguntas como ¿este activo realmente está creciendo? ¿Y qué tal si no estamos seguros si el movimiento principal sigue intacto? Por eso el gráfico de líneas sigue siendo relevante hoy en día, no porque sea más preciso, sino porque es más claro, cuando el objetivo es entender el panorama completo. En este siguiente bloque vamos a hablar de un tema que no se toca mucho, no sé por qué razón, la verdad. Vamos a empezar a hablar de los temas de lo que son las escalas, tanto la escala aritmética como la escala logarítmica. Ahora estamos entrando en un punto que suele generar muchísima confusión, porque no cambia el mercado, pero sí cambia por completo cómo lo percibimos. La escala. En estas dos gráficas el precio es el mismo, el activo es el mismo, el mínimo es el mismo y la vela es la misma. Nada del mercado cambió. Lo único que cambia es cómo TradingView reparte el espacio vertical del precio. Eso es exactamente lo que hace una escala. Empecemos con la escala aritmética. En esta escala el precio se mide en valores absolutos. Cada salto en el eje del precio representa la misma cantidad de dólares. Por ejemplo, un movimiento de 10 a 15 y uno de 45 a 50 se representa exactamente igual. Ambos son movimientos de 5 dólares. Por eso ocupan el mismo espacio visual, aunque uno representa un pequeño cambio y el otro no. ¿Qué provoca esto entonces? Que cuando ocurre un movimiento reciente fuerte, ese movimiento domina el gráfico. La caída actual se ve enorme y todo lo que ocurrió antes queda comprimido arriba. No desaparece, no se va a borrar, pero pierde el peso visual. Eso es lo que significa aplastar lo anterior. No es borrar el pasado, es hacer que el presente lo opaque de forma visual. Ahora veamos lo que es la escala logarítmica. Aquí la lógica cambia. El eje del precio ya no se reparte en dólares iguales, se reparte en cambios proporcionales. El gráfico no se fija solo en cuánto se movió el precio, se fija en cuánto creció o cayó en relación a su valor. Por ejemplo, un movimiento de 20 a 40 representa un aumento del 100% y un movimiento de 50 a 100 también representa un aumento del 100%. Aunque en dólares sea distinto, para la escala logarítmica son el mismo tipo de movimiento. Por eso en esta escala se representan de forma equivalente. Entonces, ¿qué te va a provocar esto visualmente? Te va a provocar que los movimientos antiguos no queden aplastados, que cada fase de movimiento conserve peso visual. La caída actual sigue viéndose, sigue siendo clara, pero ya no se come toda la pantalla. Se integra dentro de una secuencia, dentro de una historia más grande. La escala aritmética compara dólares, la escala logarítmica compara proporciones. Y esa es la razón por la que la escala logarítmica es especialmente útil. Cuando un activo ha crecido mucho en el tiempo, no exagera los movimientos recientes, no minimiza los antiguos y los pone en proporción. Entonces en TradingView, para alternar entre la escala logarítmica y la escala aritmética, simplemente tenemos que presionar clic derecho en esta escala vertical donde muestra los precios. Una vez presionado clic derecho, simplemente van a la parte de aquí abajo donde dice logarítmico y simplemente si quieren desactivar esta escala logarítmica, simplemente hacen el mismo proceso, tocan el clic derecho y le dan a normal. También pueden alternar entre ellas tocando Alt y L, Alt más L, y pueden alternar entre las escalas. Ok, entonces en este siguiente tema empezaremos a hablar del volumen como acompañante del precio. El volumen nos dice cuánta participación hubo detrás de un movimiento. No nos dice quién compró, no nos dice quién vendió, nos dice cuánta actividad hubo, cuántas transacciones se ejecutaron durante un periodo de tiempo. El precio puede moverse solo, puede subir o bajar con poca participación, pero cuando el volumen acompaña, el movimiento tiene respaldo. No es solo precio desplazándose, es precio moviéndose con interés. Ahora, un punto importante para entender bien el volumen. Cuando es una barra de volumen grande y roja, significa que en ese periodo dominaron las órdenes de venta. No quiere decir que todos vendieron, quiere decir que los vendedores tuvieron el control en ese marco de tiempo. De la misma forma, una barra de volumen grande y de color verde indica que predominan las órdenes de compra, es decir, los compradores dominaron en ese periodo. Esto siempre se interpreta en el marco de tiempo que estás viendo. Un dominio vendedor en 5 minutos no es lo mismo que un dominio vendedor en un gráfico de diario. Una aclaración muy importante para que no se malinterprete es que el volumen no indica una dirección futura. Un volumen rojo alto no significa que el precio tenga que seguir cayendo, y por ende un volumen verde alto no significa que tenga que seguir subiendo. El volumen describe lo que ocurrió en ese periodo, no lo que va a pasar después. Por eso el volumen no se interpreta solo, se interpreta siempre junto al precio y dentro de un contexto. Ok, unos datos que se deben saber con respecto al volumen es que el volumen en las acciones representa el número de acciones negociadas. En los futuros y derivados representan contratos. En los mercados centralizados el volumen es exacto. Y en mercados no centralizados como Forex el volumen es una estimación. Eso no lo hace inútil, pero sí exige entender qué tipo de volumen estás observando, qué mercado estás analizando y cómo funciona ese mercado. Pero todo eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando entremos en cada mercado con más detalle. Así que suave.
Vale, un mismo activo puede verse muy distinto dependiendo del marco temporal que observes. El gráfico diario muestra el ruido del corto plazo, el semanal filtra decisiones más importantes, el marco de tiempo mensual muestra la estructura real del mercado. Los marcos temporales no se contradicen, se complementan. Lo que ves en uno es el mismo movimiento visto desde otra distancia. No son opiniones distintas, son niveles distintos de detalle y perspectiva. Ok, ahora ya sabes leer el mapa. Sabes qué es un gráfico, qué información contiene y cómo se presenta. En el próximo video vamos a entrar en el corazón del análisis técnico. Vamos a empezar a hablar un poco más a profundidad, un poco más de lo técnico relacionado con la tendencia. Vamos a empezar a hablar más de apoyos y resistencias y cómo el mercado acepta o rechaza los precios. Muchos temas que tocar todavía, así que vamos a entrar un poco más en lo técnico e ir abordando temas más profundos poco a poco. Porque antes de buscar cualquier entrada hay que saber en qué dirección se mueve el mercado. Así que nada, muchas gracias por quedarte y ver el video y nos vemos en la otra.